el privilegio de recibir uno de los grandes diplomáticos de la región, gran diplomático a nivel global, ha ocupado posiciones muy importantes, todos los ámbitos, lo recordamos aquí en México, en un proceso que tuvo una significación histórica, el del Salvador y en muchos otros. Álvaro de Soto, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con usted. Oiga, pues pedirle por favor que le cuente al auditorio, vendrá en estos días un retiro sobre la mediación y sobre lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años sobre mediación eficiente. Nos vamos a centrar en América Latina, si a usted le parece bien, y es que tenemos un continente muy conflictivo. Supongo que al mismo tiempo que hemos aprendido mucho de conflicto, hemos aprendido también o hay lecciones muy claras en materia de mediación. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, del Salvador de los 90, doctor, al Salvador de estos tiempos o a la Colombia de estos tiempos, que hemos aprendido como lecciones? Bueno, creo que usted lo ha entendido perfectamente y su auditorio lo sabrá, que las condiciones para que haya mediación internacional para resolver conflictos, sobre todo de carácter interno, son muy especiales y el momento ese en los años 80 se prestaba a la mediación internacional porque todavía estábamos hablando de la vigencia, aunque ya amainando, de la Guerra Fría. Y ahí había la necesidad de una mediación eficaz y que menos mal salió, ¿no? Las Naciones Unidas construyeron bastantes cosas partiendo de la base y de los fundamentos echados por el grupo de Contadora, que fue liderado por México, sin duda, con la colaboración de los otros 3 países, y luego de los propios centroamericanos que tomaron conciencia de la necesidad de apelar hacia agentes externos, pero no por eso enemigos, sino más bien fraternos amigos de la región. Y ahí tuvimos la suerte de que coincidió con que el secretario general de las Naciones Unidas fuese un latinoamericano, mi compatriota Javier Pérez de Cuellar, desde luego. Y la idea, supongo, no soy yo quien organiza este retiro, pero es examinar qué posibilidades habría, explorar acaso si las condiciones están dadas para ese tipo de cosa en algún lugar o en algunos lugares de Latinoamérica en los cuales la situación está un poco convulsa. Un poco, y hay algunos que son particularmente interesantes. Naturalmente, Colombia estará en el centro de las reflexiones, el Foro de Oslo que convoca, está por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, nuestra embajada en Naciones Unidas, pero está el tema de Colombia. Déjeme empezar por ahí. Colombia es un país que tiene un proceso de paz que ha sido calificado como exitoso, sin embargo no concluye nunca. No sé si tiene 6 o 7 años que firmaron los acuerdos de paz, ahora está negociando con el ELN y no termina nunca. En contraste, doctor de Soto, tenemos un Haití que tiene una misión, digamos, desde principios de siglo y parece que no empieza nunca, ¿no? Es un país que está desangrándose permanentemente. Entre estos dos extremos, ¿qué hemos aprendido en estos años y si sigue siendo funcional y mediación internacional? Bueno, puede ser útil, pero veo que nos estamos entendiendo. Siempre que existan las condiciones necesarias. Y el problema en Haití, que no es un tema del cual soy especialista, pero del cual yo me he ocupado en la época en que Naciones Unidas estuvo involucrada en un esfuerzo de mediación a principios de los años 90, ¿no? O sea que data no solo de este siglo, ¿no? Pero es un tema recurrente que va y que viene. Allí tenemos una situación de claramente un Estado fallido, ¿no? Un Estado fallido y una intervención muy perjudicial
para el manejo de las instituciones del crimen internacional. Y eso complica enormemente las cosas y, digamos, no es un interlocutor con el cual necesariamente todas las organizaciones se prestan a tratar. El caso de Colombia es distinto porque entiendo que el presidente ha obtenido la autorización del Congreso para abrir conversaciones incluso con el crimen organizado, y con eso ha trascendido una barrera complicada. Colombia es un caso bastante distinto de Haití en muchos sentidos, y uno de los sentidos en el que es distinto es que Colombia nunca se ha prestado a una mediación internacional propiamente dicha. Lo que ha hecho es esforzarse en conseguir la colaboración, sea como garantes o como facilitadores de algunos países, pero básicamente los interlocutores ahí han aceptado ellos mismos tener el liderazgo. Y eso es una situación distinta a la que se trató en los países centroamericanos, ciertamente en El Salvador y en Guatemala, y por cierto en Haití. De modo que es una situación un poco distinta. Ha querido manejar las cosas desde la época de Santos, Colombia, de esta manera. No sé si respondo. No, claramente. Hay un enviado especial del secretario general, señor Ruiz Macía, ahí. Y bueno, pues el caso de Haití llama mucho la atención, y permítame entrar en arenas movedizas o en zona pantanosa. O sea, la agenda de paz y seguridad tradicionalmente era entre grupos, digamos, o se mediaba entre grupos políticamente orientados. Pero ¿qué ocurre? Decía usted el tema de Colombia. En Haití también está presente, y ahora hay un temor muy fundado que en América Central tengamos la presencia de grupos criminales que cada vez tienen un mayor control territorial y desafían a los estados. Estamos ante una nueva generación de, digamos, una nueva óptica para ver los conflictos, es decir, reconozcamos que el crimen organizado ya es un actor político dotado, doctor de Soto, de voluntad, con el cual hay que pensar en alguna, pues en algún tipo de diálogo, de mediación, de negociación. Bueno, me parece que, como dije, en el caso de Colombia se está innovando y es un tema delicado que para Naciones Unidas por lo menos no es una práctica establecida. Yo ya no estoy en las Naciones Unidas hace muchos años, de modo que no tengo, digamos, ojos puestos sobre lo que se está... Pero su mirada sigue siendo muy influyente, y para muchos países es una blasfemia la idea de decir, a ver, vamos empezando en lo subnacional y terminando en lo nacional e internacional, abrir una mesa de negociación con el crimen, doctor. Una blasfemia. Bueno, sí, justamente como usted dice, arenas movedizas. El crimen organizado, sobre todo cuando se trata de temas vinculados a la droga, que frecuentemente es el caso, pues se trata de una manera distinta y es esencialmente, primeramente, responsabilidad del Estado. Y cuando se trata de crimen internacional, pues de tema que tal vez se pueda coordinar entre los estados, pero ahí estoy hablando especulativamente y no sé cómo lo manejará Colombia y prefiero no adentrarme, ¿no? No, son temas delicados. Usted le ha tocado estar mediando en Chipre, en muchas otras partes. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que hoy estudian relaciones internacionales y que están interesados en estos temas, además de dotarse de autoridad moral, de, por supuesto, tener voluntad de escuchar a las partes? Supongo que la pregunta vedada es, ¿quién es el responsable de este conflicto? Es un tema que un mediador nunca debe formularse, doctor de Soto.
¿Estamos hablando de algún conflicto específico? No, así en general, su experiencia. No, sí, desde luego. Es decir, ciertamente para las Naciones Unidas, y me imagino que para cualquier entidad, que en algún caso son estados, en otros casos son organizaciones no gubernamentales, hay que determinar de manera fehacientemente si las partes en ese conflicto están interesadas en recibir ayuda de alguna entidad externa, ¿no? Eso es lo primero. En Naciones Unidas la regla básica era, están de acuerdo las partes. Y la segunda valla que hay que cruzar es que algún órgano intergubernamental, normalmente el Consejo de Seguridad, a veces la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe respaldarlo si es que se pasa más allá de conversaciones exploratorias. Eso sigue siendo la base, pero no hay ningún impedimento a hacerlo. Ahora, lo que hay que hacer también es aquilatar dónde está la ventaja de buscarlo y en qué condiciones se mete un mediador internacional. Y ahí lo que prevalece es el principio desarrollado por un autor que es ya jubilado, pero todavía activo, pero entiendo, el profesor Zartman, de la Escuela de Asuntos Internacionales Avanzados, de SAIS, Johns Hopkins en Washington, que desarrolló la teoría de la madurez de los conflictos para la negociación, es decir, cuál es el momento más propicio. Y este momento existe cuando hay un empate, no digamos en términos de igualdad de fuerzas, sino un empate estratégico, una situación en la cual las dos partes, si es que son solamente dos, comparten el juicio de que esto no puede ser resuelto por la vía militar y que el costo de continuar la guerra es excedido por el costo de la negociación, que siempre lo tiene, ¿no? Un costo político, etcétera, ¿no? Y si existen esas condiciones, evidentemente es mucho más propicio a la búsqueda de una salida del conflicto. Eso es lo que comprobamos en el caso prácticamente modelo para probar la teoría, que es El Salvador, donde ese empate estratégico se determinó durante una ofensiva del FMLN en noviembre del 1989, donde los dos lados, el gobierno y la guerrilla, se dieron cuenta que por aquí no se iba a encontrar la solución al conflicto y las dos partes se aproximaron a las Naciones Unidas en busca de su ayuda para resolverlo. Si fuera ajedrez dirían que estaban tablas y que ahí se iban a quedar. Efectivamente, cuando están maduros los conflictos, ¿cómo supongo que es un arte, ¿no? No hay manera de predeterminar esto, pero ir generando confianza entre las partes, ir generando ambientes para que ciertamente se den las negociaciones, decía, un arte, ¿no? ¿Podría contarnos alguna experiencia de cómo fue acercando? No sé si le costó más sentar a turcos y griegos en Chipre, que es un asunto endiablado y tiene tantos años, o algo, es decir, la idea de la creación de confianza. Digamos, por parte del mediador internacional. ¿Cómo se desarrolla, doctor de Sol? Le voy a decir que esta es quizás el mayor desafío en buscar la confianza. Y le voy a decir, mi experiencia en El Salvador era que era muy difícil para las partes negociar cara a cara entre sí directamente.
Es decir, no podría haberse resuelto esto sin la intervención de un tercero. Ahora, había reuniones cara a cara que me tocó presidir a mí, o algunas veces el secretario general mismo, ¿no? Pero ahí prácticamente no se llegaban a acuerdos. Y entonces la negociación se produjo en reuniones separadas del mediador o el buen oficiante con cada una de las partes y aproximándolos. Pero lo curioso es que en el caso de Chipre sucedía exactamente lo mismo, pese a que estas negociaciones se realizaban desde el año 2000 hasta el año 2004, 25 años, un cuarto de siglo después del último enfrentamiento armado. En el caso de El Salvador fueron negociaciones en tiempo de guerra, ¿no? Pero en el Chipre esa desconfianza era igual. Yo recuerdo 2 instancias precisas en las que llegaron a acuerdos entre el líder turcochipriota y el líder grecochipriota. Fuera de eso, nosotros tuvimos que, sobre la base de esta especie de triangulación, tratar de llegar a las formulaciones que expresaran lo que venía emergiendo entre las partes en conversaciones. O sea, esa desconfianza es prácticamente lo último que se consigue. Más bien prevalece la suspicacia, la sospecha y el rencor. Y eso es lo más difícil de romper. Sí, claro, en muchos casos los liderazgos políticos lo fomentan eso, pero oiga, es fascinante todo lo que nos cuenta. En términos generales, a la mediación internacional le ayudamos los medios de comunicación. No digo revelando cómo van las negociaciones, pues supongo que eso estropea todo, pero elevando, por ejemplo, las expectativas. En Colombia se ha ejercido un papel importante para decir, a ver, se va creando una especie de ánimo nacional de solución de conflictos. ¿Y qué papel en su experiencia han jugado los medios, doctor? Puede ser positiva si es que, como sucede en raros casos, colaboran con quien esté a cargo del problema, pero por lo general no lo es, por aquello de que a los medios de comunicación naturalmente les interesa más lo negativo que lo positivo. No necesito contarle el dicho ese, ¿no? Si sangra, está en primera plana, ¿no? Las buenas noticias no necesariamente, ¿no? Así que para mí, y esto es una respuesta indirecta a su pregunta, el momento en que las negociaciones realmente avanzan, se detecta viendo si acaso siguen haciendo, siguen trabajando las partes independientemente, separadamente, con los medios de comunicación para lanzar improperios o caricaturizando la negociación. Una vez que eso amaina, para mí, eso es indicación de que las cosas se presentan más propicias. Que van avanzando. En conflictos, digamos, internos, pero que tienen una amplia repercusión en toda la región, como el de Venezuela. El papel de los medios es, en muchos casos, celebrar que el diálogo se mantenga a pesar de todos los pesares, pero dígame, ¿cómo está viendo el caso de una Venezuela que, igual que los otros 2 países que comentábamos, también tiene un largo conflicto, quizá de dimensiones y en este caso naturaleza diferente, un largo conflicto que también está presente en la agenda de paz y seguridad de la región? Doctor. Pues entiendo que hay conversaciones en su país. Correcto. Y evidentemente esa es una buena señal. No sé en qué estado se encuentra la cosa, pero evidentemente la situación
ha evolucionado en el último año o 2 años por una serie de razones en las cuales no entraré, pero una de ellas sí menciono, ¿no? Y es la guerra en Ucrania y la crisis en el abastecimiento de petróleo que viene recientemente. Eso cambia la situación, seamos realistas. Sí, absolutamente. Finalmente le pido una reflexión para el auditorio que ha seguido puntualmente la crisis en el Perú. Lo que hoy vive el Perú, sin entrar en detalles políticos, ¿es un problema de cultura política de las élites o es un diseño institucional dañadamente concebido para estar confrontando ejecutivo y legislativo? ¿Usted en qué cajón pondría la crisis política que hoy vive Perú? Bueno, ahí hay una combinación de muchas cosas. Es un tema sobre el cual se podría hablar muy largo, ¿no? El Perú evidentemente está sufriendo una crisis, entre otras cosas, de carácter institucional, ¿no? Tenemos una constitución que permite ciertos juegos que dificulta las cosas y están enfrentados el Congreso y el Ejecutivo. Pero aquí lo que quizás no se ha enfatizado suficientemente es que tuvimos la crisis actual se desencadena a partir del momento en que el presidente, en ese momento, el 7 de diciembre, decide disolver el Congreso, intervenir y declarar en reorganización el Poder Judicial y, en buena cuenta, apropiarse de la cancha política enteramente. Es decir, se puso él mismo en una situación en la que estaba en abierta y flagrante violación de la Constitución. Y el Congreso reaccionó muy rápidamente. Y hasta ese momento no había una mayoría para vacarlo, pero una vez que él hizo eso, pues lo vacó y dejó de ser presidente. El hecho de que los poderes se puedan derribar uno a otro, uno recuerda a Pedro Pablo Kuczynski, todos los presidentes que ha tenido el Perú y que han sido derribados por el Congreso, al mismo tiempo a la distancia, dice uno, se ve que es una arquitectura pues, muy complicada. Otras repúblicas no tienen esa, digamos, facilidad para estar deponiendo presidentes. Por eso le preguntaba si era que las instituciones están muy mal concebidas o es una especie de apetito, ¿no? Por devorar presidentes de la República del Perú. Sí, bueno, digamos, el Perú tiene el elemento que yo sepa no existe en otros países latinoamericanos, que es un elemento casi parlamentario, ¿no? El presidente tiene poderes que están limitados por la exigencia de un voto de confianza para el nombramiento del Consejo de Ministros y otros elementos de este tipo, ¿no? El Congreso, si censura a un ministro, pues ese ministro se va. Si censura al presidente del Consejo de Ministros, que es separado del presidente de la República, pero naturalmente que gobierna con él, pues también se va todo el gabinete. Si es que curioso porque es una combinación de flexibilidad parlamentaria, pero la crisis presidencial es como si fuera un presidencialismo puro, lo cual se me ocurre, doctor De Soto, que es como el peor de los mundos, ¿no? Sí,
sí, tiene sus pros y sus contras. Ahora, esto no es enteramente nuevo, desde luego, ¿no? Pero es algo que requiere un poco de trabajo de carácter técnico, un poco de cirugía en estos aspectos precisamente. Los requisitos para hacer uno y otro. Y eso habría que volverlo a ver en un momento en que haya mayor tranquilidad. Y son temas que no son evidentemente de mediación internacional, porque son del resorte interno de los estados. Sí, absolutamente. Pero bueno, por su condición de distinguidísimo peruano, se lo comentaba. Además, en México ha sido noticia todos estos días. Doctor de Soto, muy agradecido por el tiempo. Encantado. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, una breve pausa. Regresamos en un instante.